En la primavera de 1775, Norteamérica estaba al borde de la guerra. Durante más de una década, la tensión había crecido entre las colonias y Gran Bretaña. La aprobación del Acta de Quebec, considerada por los colonos como parte de las leyes intolerables, avivó aún más el resentimiento. En marzo, el Congreso Provincial de Massachusetts declaró que cualquier fuerza británica numerosa que abandonase Boston se encontraría con resistencia armada. Londres ordenó desarmar a las milicias y arrestar a sus líderes. El general Gage preparó una incursión secreta para capturar suministros militares en la ciudad de Concord, a 32 kilómetros al oeste de Boston. Pero los colonos contaban con su red de inteligencia. En la tarde del 18 de abril, el doctor Joseph Warren, destacado líder americano en Boston, recibió la noticia del avance de las tropas británicas. Envió 2 correos para advertir a Hancock y Adams, líderes revolucionarios que se escondían en Lexington, y para alertar a las milicias. Al amanecer del 19 de abril, alrededor de las 5 de la mañana, una fuerza de 700 casacas rojas, liderada por el teniente coronel Francis Smith, llegó a Lexington. A la entrada de la localidad les esperaban 77 milicianos bajo el mando del capitán John Parker. Parker había ordenado a sus hombres no entrometerse ni provocar a las tropas regulares. Lo que sucedió sigue siendo ambiguo. Oficiales británicos ordenaron a la milicia dispersarse. Parker declararía posteriormente que ordenó a sus hombres dispersarse, pero que los casacas rojas les dispararon sin recibir provocación alguna. Sin embargo, un oficial británico afirmó que algunos colonos dispararon primero desde detrás de un seto. Independientemente de quién disparó primero, se oyó un solo disparo, conocido para siempre como el disparo que dio la vuelta al mundo. Después abrirían fuego las filas británicas. La escaramuza, breve pero brutal, dejó 8 milicianos muertos. Solo un soldado británico resultó herido. Lexington quedó devastada por el acontecimiento. Los británicos, bajo estrictas órdenes, avanzaron hacia Concord. Al llegar a Concord, los británicos no pudieron cumplir su misión. La mayoría de los suministros revolucionarios habían sido trasladados y, frustrados, incendiaron varias casas que los colonos extinguieron rápidamente. A las 9 de la mañana, 400 milicianos se encontraban en terreno elevado con vistas al puente norte. Su ira aumentó por los rumores de la masacre de Lexington y la visión de la columna de humo que se elevaba desde Concord. Bajo el mando del coronel James Barrett, la milicia avanzó hacia Concord. Al encontrarse con los británicos, no se produjeron enfrentamientos, pero el destacamento británico que custodiaba el puente disparó una ráfaga irregular y los colonos respondieron. 2 soldados británicos murieron y un tercero resultó herido, lo que obligó a los casacas rojas, superados en número, a dar media vuelta y huir. Con más de 1000 milicianos ahora rodeando Concord, el teniente británico Smith comprendió la gravedad de su situación. Era hora de retirarse a Boston. La marcha de regreso a Boston, más tarde conocida como la Batalla del Camino de la Bahía, se convirtió en una lucha continua. El propio Smith señaló que apenas hubo 5 minutos en todo el camino de regreso que no estuviesen bajo fuego enemigo. Miles de milicianos, aprovechando su conocimiento del terreno, les esperaban a lo largo del camino. Mediante ataques sorpresa, tendieron emboscadas a la columna británica, sorprendiéndoles desde detrás de los muros de piedra, árboles y la densa maleza del camino. Los británicos se enfrentaban a una retirada desesperada y caótica. Su rígida formación, eficaz en los campos de batalla europeos, resultó inadecuada en la frondosa campiña norteamericana. A medida que escaseaba la munición y aumentaban las bajas, la desesperación se apoderaba de ellos. Justo cuando los exhaustos británicos iban a rendirse, 1000 unidades al mando del conde Percy llegaron a las afueras de Lexington con 2 potentes cañones de campaña. Fueron muy efectivos para mantener a raya a la milicia. Sin embargo, la milicia colonial, que ya ascendía a 4000 hombres, no se dejó intimidar. La lucha se intensificó, con combates callejeros e incluso cuerpo a cuerpo, especialmente en Menotomy,
en donde los estadounidenses sufrieron su mayor número de bajas. Tras 14 extenuantes horas de marcha y combate, los británicos llegaron por fin a Charlestown y a la seguridad de los cañones de la Royal Navy en el puerto de Boston. Las batallas de Lexington y Concord produjeron importantes bajas en ambos bandos. La estrategia del general Gage para prevenir el conflicto había fracasado. El disparo que dio la vuelta al mundo había sentado las bases del conflicto. Lo que comenzó como una disputa legal se había transformado en una guerra abierta. Boston estaba ahora rodeada por tropas coloniales. Voluntarios de las 13 colonias dejaron sus casas para unirse al creciente ejército continental. El Segundo Congreso Continental asumió las riendas de un gobierno en guerra, tomando una decisión crucial: nombrar al delegado de Virginia de 43 años, George Washington, comandante en jefe del nuevo ejército continental. Ya no habría vuelta atrás para ninguno de los bandos. La guerra de independencia americana había comenzado.